Tuvo que asegurarse varias veces porque aquello no era normal. Varias veces pulsó la tecla de play en el pequeño magnetófono. Aquello sencillamente era un gran error. Hasta la joven esposa, Mónica, le recriminó estar hipnotizado delante del cajetín cuadrado con la cinta corriendo. Su marido se lamentaba. Toda la grabación, toda la banda sonora, destrozada. El 12 de junio de 1959, el documentalista Friedrich Jürgenson se encontraba en un bosque a unos 3 kilómetros de su casa. Era ya un hombre reputado. Había ganado varios premios, siempre relacionados con la naturaleza. Le fascinaban los pájaros, especialmente el canto de los pinzones. No sabía Friedrich Jürgenson que en esa pequeña cinta que lentamente iba rodando ante sus ojos estaba guardado un secreto. El inicio de lo que algunos llaman comunicación trascendental. Había sonidos que realmente atrofiaban el bello canto de los pinzones. ¿Cómo era posible? Mónica le preguntó si allí no había nadie, si estábamos solos. Una y mil veces Jürgenson, con sus aparatos de registro fonográfico, con sus bobinas abiertas tipo Nagra o Uher, había logrado captar perfectamente la armonía del campo sueco. Tenía previsto prácticamente hablar del lenguaje de los pájaros. Y sí, aquello que deformaba su grabación original, escuchando una y otra vez, delante atrás, pulsar stop play, aquello parecía otro tipo de lenguaje. ...12 de junio 1959... fecha para apuntar en los cuadernos de la historia, de la otra historia, de una historia que a Jürgenson solo le trajo problemas. Volvió. Jürgenson pensó que había que regresar y hacerlo al mismo punto, en plena mañana fresca. Y además, cerciorarse de que no había nadie en muchos metros a la redonda. Entonces, junto a un árbol, viendo a varios pinzones y más bien escuchando su trino, pulsó con un solo dedo, uniendo las teclas de REC en rojo y play en negro. Iba a repetir su sencillo experimento. Apostado junto a un arbusto, Jürgenson pensaba: pero ¿no es un buen lugar para estar aquí? Lo hubiera visto al intruso. A ese intruso que parecía reírse de la grabación del día anterior. A ese intruso que... sí, daba la impresión de que estaba imitando el sonido de los pájaros, rompiendo la armonía de la grabación. Una voz humana escondida en algún sitio que se hacía pasar por pájaro, como una extraña burla
En aquel momento no lo quiso reconocer y ante su esposa Mónica pensó que era un simple accidente, como ocurría en muchas grabaciones, como le pasó, por ejemplo, rodando en Pompeya. Pequeños accidentes, silbidos entre las ruinas, que al final acaban arruinando todo un trabajo de muchas horas. Pero, sí, aquello le puso nervioso. Daba la impresión de que un bromista se estaba burlando, riendo de su propia grabación. Pero, ¿dónde estaba el bromista? ¿Dónde estaba ese chistoso invisible? Grabó 3 tomas. Guardó el magnetofón en la bolsa de cuero y regresó a su coqueta casa en Estocolmo. Allí, casi sin saludar a su esposa, se metió en el enorme sótano de grabación. Un mundo distinto, un mundo lleno de bobinas que giraban, un mundo lleno de cintas, un mundo lleno de recuerdos. Jürgenson tenía ya más de 50 años. Quería hacer su gran película sobre las aves de Suecia, pero nunca la iba a rodar. Hoy sabemos, porque él mismo lo pudo llegar a contar, que Friedrich Jürgenson, hacia el minuto 3 de la siguiente grabación, observó la misma extraña coincidencia con el día anterior. Estaba completamente seguro que en aquella hondonada de Estocolmo no había absolutamente nadie. Y sin embargo, hacia el minuto 3 y 11 segundos, alguien vuelve a imitar el sonido de los pájaros. Alguien se hace presente. Y Jürgenson, a oscuras, en su sótano, con los grandes cascos, con los grandes auriculares, dándole un aspecto casi de astronauta, apretándoselos con las manos hacia el oído como si quisiera otear lo inaudible, ir más allá de lo concebible, penetrar en ámbitos insondables del mundo del audio. Pues Jürgenson en ese momento se da cuenta, lo nota en el vello de su antebrazo, de que está asistiendo a algo muy extraño. Sí, ahí está de nuevo, el extraño bromista. Sube el volumen Friedrich Jürgenson y piensa que hay unas palabras. ¿Hasta qué punto alcanzará ese magnetofón, que es de los más mediocres de su equipo? Un aparataje propio para la extracción en cercanías de fuentes de sonido animales, incomparable a otros muchos aparatos que ahora mismo están delante de su mesa de caoba. ¿Tanto llegará a grabar? ¿Tal es de poderosa su membrana captadora? Es que hay como unas palabras, lejanas eso sí, unas palabras que le recuerdan al noruego. Un bromista invisible hablando en noruego. Stop. Saca la cinta, la observa, la mira como si tuviese ahora otra condición anterior, mente absolutamente desconcertante o ni siquiera imaginada, como si esa cinta fuese otra cosa. La golpea en la palma de su mano, vuelve a introducirla, play, y entonces, hacia el minuto 7, segunda toma de Los Pinzones, Bosque de Estocolmo, 13 ya de junio de 1959, una voz de mujer que poco a poco se hace más audible, una voz clara. Friedrich, ¿puedes oírme? Inmediatamente en el rostro del documentalista sueco una mueca, una sensación
difícil de describir, un mazazo en el espinazo, una convulsión, porque algo le hace sentir que esas palabras son familiares. Las reconoce de alguna forma que no puede llegar a explicar. Avanza en la cinta. Unos 45 segundos después se repite. Friedel, ¿puedes oírme? En ese instante entra su mujer y él gira con la silla, muy sujeto al respaldo, las dos manos en los reposabrazos y una cara de terror absoluto. Su mujer discretamente le mira, se queda paralizada como una estatua de Pompeya, una estatua de lava. Gira sobre los talones y vuelve a cerrar el sótano de grabaciones. Jürgenson sigue escuchando. Friedel, mi pequeño Friedel, ¿puedes oírme? Jürgenson se quita los pesados auriculares, los deja sobre la mesa. Se palpa las sienes, se mesa los cabellos blancos. No puede creerlo, es una voz de mujer. Esa voz se ha ido acercando, ha venido de la lejanía, ha venido de algún lugar invisible. Ha ido como aproximándose sin que se escuchen pasos. Se ha colocado por encima del canto de los pinzones. Este ha quedado en un segundo plano. Friedel, pequeño Friedel. No le cabe duda. Es la voz de su difunta madre. Así empieza la historia de las grabaciones de origen desconocido. Como dijeron especialistas como Konstantin Raudive, los profesores Neiger y Naegeli y otros muchos investigadores, cuando lo inaudible se hace audible. En ese momento Jürgenson no lo sabía, tenía un grave problema. Esa voz era exactamente la de su madre. ¿Quién podía emitir los sonidos? ¿Qué cuerdas vocales podían hacer aquella broma tan extraña en el pequeño valle, con arbustos y una arboleda donde había pinzones? ¿Qué estaba ocurriéndole? Él no sabía en ese preciso instante que ya 50 años antes, medio siglo antes, en las estepas heladas de Siberia, el investigador, el antropólogo Valdemar Vogras, había vivido algo muy parecido. Estaba grabando a los últimos chamanes de la taiga. Valdemar describe en aquellas grabaciones entre 1903 y 1908 cómo una mujer danza en la noche. Tiene un extraño traje. Parece casi tentáculos saliendo de él. Tentáculos marrones que le dan el aspecto de un animal fantástico. La mujer con los ojos en blanco tiene un capirote de cuero. Valdemar sabe que los tentáculos son los cordones umbilicales de los niños bendecidos en la aldea. Y justo cuando la chamana danza y danza como una peonza en la nieve, Valdemar Vogras, con el viejo fonógrafo, está intentando registrar en discos de pizarra precisamente ese testimonio antropológico de primer nivel. Pero las voces que surgen no son de los chamanes. Hay una banda sonora que ha aparecido sin ser invitada. Hay unas voces que ríen y llaman en su propio idioma, como un reflejo quizá de su mente. Hay otras voces que hablan de santos y que dicen más o menos: ¿puedes oírme? ¿Puedes oírme? ¿Puedes oírme? ¿Puedes oírme? En ese lapso de medio siglo, que sepamos, nadie vuelve a introducirse en el mundo de las grabaciones accidentales, donde aparecen voces incomprensibles. Jürgenson es el siguiente peldaño.
Friedrich Jürgenson se queda tan convencido de que es su madre que vuelve a ese bosque. Pero las voces ya no están. No parece un fenómeno natural, no parece algo que sea fácil de atrapar. Lo comprenderá muy bien. ¿Qué ha ocurrido en ese sitio? Y se hace la gran pregunta volviendo de nuevo a la casa. ¿Este fenómeno tiene que ver con el sitio? ¿O tiene que ver conmigo? Dentro de la sala de grabaciones, a los 3 días, después de grabar Ruido Blanco, después de intentar de alguna manera captar los sonidos de su propia casa, Jürgenson, ya desfallecido, sin dormir varias noches, empieza a pensar que todo lo que está haciendo es ridículo. Revisa una última grabación, esta vez en cinta abierta. Parecen 2 volantes que van dando giros lentamente, muy lentamente. Y a cada giro un sonido que no dice nada. Hasta que una voz de niño, una perfecta voz de niño, grabada dentro de la habitación donde él está en este instante, dice: ¡aquí! El impacto es enorme. Jürgenson llegó a ser condecorado por el Papa por diferentes trabajos que tenían que ver con el catolicismo en Suecia. Cuenta la leyenda que llegó a preguntarle en torno a lo que estaba ocurriendo. Nunca lo sabremos. Jürgenson era un hombre tocado por el misterio. La mayor parte de su tiempo no era ya para los documentales. La mayor parte de sus minutos, del día a día, no era ya para el trabajo ordinario. Su mujer se estaba preocupando. A veces Jürgenson, con la cara desencajada, grabando en su propia casa, sin ir más allá, obtenía esas voces invisibles, esas voces sin rostro. Lo inaudible se estaba haciendo audible. Era Jürgenson, era su mente, era un reflejo de su psique, o era algo exógeno que estaba ahí, en ese lugar, en esa casa coqueta, elegante, limpia. ¿Cómo era posible? Otra voz decía algo parecido a: San José bendito. Voces que curiosamente han aparecido en otros tiempos, en otros lugares, ante otros investigadores, como si fueran mensajes perdidos, adaptados a cada idioma. Una locura, un sinsentido. Varias veces la misma voz. Friedel. Friedel. Mi pequeño. ¿Puedes oírme? Imaginamos a Jürgenson bajando las escaleras desde la cocina después de tomar un vaso de agua tembloroso en la mano. Son las 3:30 de la madrugada. Su mujer duerme sola en la habitación. Él tiene que seguir investigando. Se ha gastado casi todo el presupuesto del último documental en comprar más y más cintas abiertas. Esas bobinas que parece que tienen un mejor resultado. No ha contado a nadie su secreto. Son voces diferentes, diferentes tonos. Nunca alegres. Son voces tristes. Son voces que representan una sinfonía de un lugar que no es agradable. Son voces que a veces surgen y a veces no. Son voces que tienen una pausa y un tono cantarín. Se da cuenta de que en algunas hay un golpe, una especie de chasquido, como antesala o anuncio de lo que viene. Y un día se vuelve a erizar todo el cabello de la nuca. Tiene la sensación de que alguien ha entrado en su propio estudio de grabación y que le está mirando. En los auriculares, muy nítido, grabando el vacío, grabando la nada, él presente en silencio. Y una voz como de una niña adolescente, en su propio idioma, hablando de tú a tú, como si hubiese abierto una puerta, como si hubiese descerrajado un candado que conduce a algunos privilegiados a atisbar lo otro. Esa voz de la niña mujer dice: ayúdame.
Jürgenson pudo contactar con varios profesores de la Europa Central que estaban investigando en los mismos sucesos, profesores soviéticos, profesores suizos, profesores austriacos, que habían tenido resultados parecidos ya en los primeros años 60. El más activo era el letón Konstantin Raudive. Estaba absolutamente convencido de que los magnetofones eran una forma tecnológica para conectarse con los difuntos. Hubo muchas teorías. Algunas se peleaban duramente. Y cada investigador de alguna forma tenía su propio pensamiento. Algunos hablaban de la teoría animista. Algunos pensaban que era la mente del investigador. Y decían en algunos primeros congresos, con poca asistencia, como algo casi clandestino, frases como: si la mente humana puede mover un objeto, ¿por qué no va a mover las partículas magnéticas de una cinta? ¿Es entonces la cinta una especie de grabación del inconsciente de la persona? Y Jürgenson, sentado, pidiendo la palabra, ya como una autoridad en ocasiones, diciendo: ¿cómo puedo generar yo la voz de mi propia madre? Hasta el nombre, Friedel, mi pequeño Friedel, ¿puedes oírme? Y a veces, derrumbado por la emoción, a pesar de encontrarse entre científicos, decía: solo ella me llamaba así. Conforme pasó el tiempo, la tecnología fue agrandándose. Las capacidades de cámaras anecoicas, cámaras de aislamiento, micrófonos aún más sensibles, dieron resultados óptimos. Pero todo eso coincidía con la sensación de que las voces se agravaban. A veces eran coros, a veces eran unos sonidos apiñados, como si proveniesen de algún sitio donde una multitud gritaba en la lejanía. Le dio mucho miedo a Jürgenson una vez grabar algo que parecía torturas de unas personas inocentes. Lo que más sorprendía a Jürgenson y a este grupo de investigadores pioneros es que todo resultaba absurdo e incomprensible, como si fueran recortes, retrazos, obras. De alguna manera, elementos espurios de conversaciones ya inaprensibles, excepto aquellas llamadas de su madre. ¿Dónde estaba su madre? ¿Dónde moraban esas voces? ¿Qué inteligencias eran esas? Y al mismo tiempo, la vida de Jürgenson poco a poco iba apagándose como una hoguera en mitad de la taiga siberiana. Toda su obsesión, toda su mentalidad, toda su energía, todos sus recursos destinados a una sola cosa: hablar con el más allá. Cuentan que Jürgenson, en las biografías, digamos, no oficiales, tuvo accesos de locura, siendo un hombre pulcro, educado, intelectualmente muy preparado, y alguien le vio, algunas veces, a través de las ventanas, peleándose consigo mismo, casi ahogándose entre esas cintas, desesperado, porque no lograba trazar un contacto correcto. Había algunas grabaciones que decían cosas bastante desazonadoras. Una vez, una grabación muy breve, con risa sardónica: ¿accidente?
Lo cierto es que Fredrik Jürgenson, uno de los grandes documentalistas suecos, atrapado por este misterio que no le dejaba salir de su propio embudo, encerrado noches y noches, años y años en su estudio, lo cierto es que él estaba perdiendo quizá la cordura y tuvo varios accidentes. En 1987, sin dejar de explorar este campo, fallece. Que sepamos, nunca logró establecer contacto directo. Muchas de las grabaciones, miles de ellas, al igual que le pasó a Raudive o a otros, absolutamente enfrascados en una misión personal. Miles de horas, para algunos perdidas, para otros invertidas en buscar más allá. Voces sueltas, a veces sonidos guturales muy claros, como si aumentasen de intensidad conforme la mentalidad del investigador está siendo más sugestionada. Mucho tiempo después, con Jürgenson ya en la tumba, alguien realizó un experimento fotográfico interesante, enfocando en pantallas de televisión en momentos en que no había ningún tipo de emisión. Eran los primeros pasos también en Austria y Alemania de la llamada transcomunicación instrumental o psicoimagen. Al parecer, y siempre con mucha polémica, surgían rostros que algunos identificaban como emisiones espurias, errores en las frecuencias, y para otros, por su cercanía a algunos personajes, significaba un nuevo modo de aproximarse al ser humano, como si este otro lado utilizase los golpes secos en la pared, golpes repentinos, llamados raps, como si unos nudillos tocaran varias veces llamando a la puerta de este lado, desde el otro. Luego pasamos a esas grabaciones, Valdemar Bogras, sonidos de pizarra en esos discos, o al magnetofón de Jürgenson y sus colegas de generación. Llegaron otros sistemas, el vídeo, la grabación, y quién sabe si ese otro lado empezó a asomarse, aprovechando las diferentes posibilidades de la técnica. Se obtuvieron un puñado de curiosas fotografías. Eran como flashes en circuito interior, circuito cerrado, y enfocando la cámara de Betamax a la pantalla con nieve o en negro. Y a veces, como si fuera una psicofonía visual, surgían rostros, perfiles. Uno de ellos puso la carne de gallina de un congreso en Centro Europa, ya en 1991. Todo el mundo se sobrecogió. Bueno, todo el mundo no. Los que sabían algo de este tema que yo os estoy contando. Porque era idéntico. Era una cara que sufría. Era una cara con la boca quebrada. Era una cara alargada y pálida. Era una cara con cabellos blancos. Era una cara de alguien que saludaba desde algún sitio que no era agradable. Era una cara que dejó a todo el mundo clavado en la silla del Congreso. Era una cara que aparentemente era casual, un accidente, pero para nadie era casual. Parecía un grito, un alarido terrible. Y a muchos les vino en ese momento alguna frase, algún recuerdo. Era el vivo retrato de Fredrik Jürgenson. 4 años después de muerto, apareciéndose. Él mismo como un mensaje. Él mismo como objeto de lo que investigó. Alguien recordó que ese era el hombre que un día en un bosque, un 12 y 13 de junio de 1959, vio su vida cambiar a golpe de clic al pulsar el play, cuando junto a los pinzones apareció alguien más imitando la voz, presentándose.
alguien que le llamaba desde algún lugar en el tiempo y el espacio. Friedel. Friedel. Mi pequeño Friedel. ¿Puedes oírme?